aliado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del Juventud Podcast. En esta ocasión grabamos episodio en el marco del 10º Campamento de la Juventud y como me gusta en este tipo de programas, me gustaría agradecer el trabajo de los camaradas que hacen posible este canal y que están trabajando por garantizar el éxito del Campamento de la Juventud. Hoy hablamos del auge de la extrema derecha y la reacción en España y en Italia. Bueno, y en general en Europa y en la Unión Europea, en cuyas últimas elecciones al mayoritario consenso europeísta se añadió el evidente crecimiento de las fuerzas reaccionarias. Los discursos que fomentan el odio entre nuestra clase y defienden formas de gestión particularmente violentas, favorables a la limitación de derechos políticos, se difunden, distribuyen y circulan con normalidad. Se naturalizan los discursos de odio contra las mujeres o la clase obrera migrante, muy particularmente la procedente de países islámicos, que llega a nuestro país para buscarse la vida forzada por las propias dinámicas del capitalismo. Los sectores más cosmopolitas del capital solo pueden oponerse a este odio, que se traduce en esa violencia y brutalidad hacia nuestros hermanos de clase, con el cinismo que les es característico para ellos. En el fondo, los trabajadores migrantes solo son mano de obra más barata a la que explotar, con la que poder aumentar y ajustar la productividad. Se dice que los jóvenes somos más permeables a estos discursos antimigración, misóginos y esencialistas, solo por ser jóvenes. De lo que no se habla tanto es del apoliticismo y de la resignación, del pragmatismo socialdemócrata como articulaciones que definen la forma de pensar y actuar de una juventud trabajadora que nos hemos criado en un presente gobernado por la crisis, en el que tampoco encontramos demasiados asideros políticos y organizativos para pensar una posible alternativa a la miseria capitalista. Los sectores más reaccionarios detectan en ello un suelo social favorable y dirigen así su artillería comunicativa. Por todo esto, si hablamos de reacción, la mejor pregunta que podemos hacernos los comunistas hoy es sobre la razón de su existencia y, en consecuencia, sobre las formas en las que articular nuestra acción política para definitivamente erradicarla, para atacar sus bases y fundamentos sociales, que son los mismos que sostienen un modelo de sociedad basado en la explotación y el expolio de nuestra clase. Para hablar de todo esto contamos, y aprovechando la presencia de una delegación en nuestro campamento, con la camarada Aki Sanson, miembro de la Comisión Nacional de Escuela del Frente de la Juventud Comunista de Italia, y con la camarada Eva García Madariaga, secretaria general de los CJC. ¿Qué tal estáis, camaradas? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo ya he estado antes en otras grabaciones, en otros programas, pero es mi primer podcast en un campamento y bueno, para mí son días muy chulos del verano, así que muy contenta, la verdad. Muy bien. Y aquí tú, ¿es la primera vez que estás en España y en este campamento de la juventud? Exactamente, sí. Pero que me busco muy bien. Sí, que me gusta todo. El campamento es muy grande y las actividades son preciosas. Y ayer lloré un poquito por la producción del cine y esta mañana me quedó buenísima la formación sobre todo lo que hicimos con la Revolución de Octubre del 1934. Muy interesante. Hace poco también tuvisteis vosotros ahí en Italia vuestro campamento. ¿Qué tal fue? Bueno, que es similar, pero que lo hemos hecho en la mar. Y, un poco más afortunados. Buenos. Tenemos también deportes durante la tarde, pero que en la mañana hemos hecho algunos de los seminarios muy interesantes sobre la cuestión palestina o la función de las juventudes en este contexto en el que hay la salida de todas las derechas a los gobiernos en Europa. Y también hemos hecho algunas de las delegaciones internacionales, vuestro camarada, y se quedó muy bien, sí. Y pues 2 actividades con la Comisión Universidad y la Comisión Escuela también sobre el trabajo que hemos hecho en este año. Bueno, nuestro camarada Olmo, que estuvo allí, siempre nos contó pues, todo lo que hiciste, trae como muy buenas referencias. Desafortunadamente nosotros todavía, siempre en el campamento como que tenemos esta cosa de cuándo será en el mar, cuándo será en la playa. Sí. Por ahora no, pero bueno.
Quizás o no, algún día, quién sabe. A ver, bueno, yo es que, claro, yo ya soy bastante mayor, entonces por lo que sea, pues a lo mejor si no lo hacemos pronto, pues ya... Bueno, igual tú no lo ves, no pasa nada. No estoy en la nada. juventud y me daría bastante lástima después de tantos años, pero bueno, es lo que toca. En fin, hechas las presentaciones y la verdad que, pues eso, muy agradecido de teneros a las dos aquí. Vamos a hablar de un tema que es bastante complicado, yo creo, aterrizar algunos puntos que creo que sería interesante para nuestros oyentes, espectadores y bueno, seguidores en general del programa. Y yo creo que la primera pregunta es de qué estamos hablando, qué entendemos nosotros por ese auge reaccionario. Es una pregunta compleja, creo, pero es verdad que tampoco podemos empezar el programa, yo creo que sin hacer una mínima caracterización de qué estamos hablando, sobre todo cuando es un fenómeno en el que hay tanta flexibilidad conceptual, que es verdad que no asiste demasiado, ¿no? a lo que es la caracterización, pero bueno, yo creo que podríamos decirlo para simplificar y para enmarcar un poco lo que va a ser el programa. De una forma específica de gestión, esto es importante, es decir, no es que sea una disfunción como se quiere plantear a veces, ¿no? del capitalismo, sino que es una forma específica de gestión y de dominio de la clase dominante, de la burguesía, y es una forma, digamos, especialmente violenta hacia la clase obrera y que se ensaña especialmente con los sectores más vulnerables de esta. Por tanto, yo creo que lo fundamental es entender que seguimos hablando de lucha de clases y que por tanto nosotros tenemos que plantear, digamos, nuestra propuesta desde el punto de vista de la clase obrera, básicamente, y que estamos hablando de poder en última instancia, ¿no? Y actualmente, digamos, por aterrizarlo un poco a lo que es la coyuntura, asistimos a este proceso de auge reaccionario, a este desarrollo, digamos, reaccionario, que está muy vinculado, digamos, a la pugna entre sectores de la burguesía. No podemos entender el auge reaccionario si no entendemos el sistema imperialista, las distintas pugnas entre sectores, digamos, más tendentes a la globalización y otros más interesados en un proteccionismo, en un giro nacionalista, en una vuelta al soberanismo de alguna manera, y que es la pugna entre estos distintos intereses monopolistas, capitalistas en última instancia, el que define, digamos, las formas que toma esta pugna. Y en ese sentido estamos hablando de sectores interesados en mantener el carácter internacional de las cadenas de valor, que sería pues, estas formas más cosmopolitas, y aquellos sectores que plantean alternativas para rentabilizar su capital acortando esas cadenas de valor, que son los sectores que plantean este giro más proteccionista, que promueve esta suerte, decíamos, de nacionalismo, que, y esto es como uno de los elementos fundamentales, conecta y atrae a los sectores de la pequeña burguesía empobrecida, de los sectores, digamos, de las capas medias empobrecidas, radicalizadas, que son las capas sociales que históricamente han sido la base social de la reacción. Y bueno, esto así como una cosa así como de brocha gorda, ¿no? de caracterización general, porque luego esto pues tiene matices, tiene conexiones, temporalmente o digamos momentáneamente estos discursos, estos intereses, estas facciones de la burguesía pues también conectan con bueno, capas de la aristocracia obrera que bueno, entiendo que se entiende el concepto, pero para los espectadores más nuevos pues serían esas capas, digamos, de la clase obrera más favorecidas o que tienen mejores condiciones de la venta de su fuerza de trabajo en los países de la pirámide imperialista, pues digamos que tienen, digamos, esta pretensión de creación de un Estado social, etcétera, etcétera, que cada vez es más complicado por la agudización de las contradicciones del capitalismo, es decir, cada vez es más complicado en el reparto, digamos, de los beneficios capitalistas, la creación, la construcción de ese Estado social que pudo existir por la correlación de fuerzas en un momento anterior y que a día de hoy
no es posible, y eso hace que existan pues, estos discursos, digamos, más regresivos, más romantizadores de un pasado anterior, y que conectan muy bien también en determinadas capas de nuestra clase con estas tendencias, con estos discursos reaccionarios. Todo esto evidentemente tiene, yo creo, muchos más matices, y es una cuestión muy compleja en la que tendremos que seguir analizando como partido y a nivel más amplio, pero bueno, en esencia yo creo que estamos hablando de eso en un sentido muy, muy general. Uh-huh. Y en el contexto europeo post-elecciones de junio, ¿qué me podéis decir sobre todo esto? No. Que podemos ver a la subida de partidos de derecha en casi todos los países que se encuentran en la Unión Europea, y que seguramente la derecha se distingue, sí, bueno, para una caracterización muy nacionalista en muchos de los sectores, y sobre todo que punta sobre la demonización, por ejemplo, de la inmigración, de algunos de los factores sociales, para aguantar a algunos de los votos de la clase obrera. Pero que también en este sentido tenemos que tener en consideración que la mayoría de la gente no va a votar jamás, y que ahora estamos en más del 50%, por ejemplo, en Italia, de la abstención a la votación. Y esto es un dato también de tener en consideración, porque cuando vemos a la mayoría detenida por la derecha, bueno, esta no es la real expresión de la voluntad de la población, pero que seguramente hay una virada a la derecha de todos los votantes. Y bueno, en este contexto podemos también ver que todas las políticas que la Unión Europea ha promovido, bueno, son políticas que no responden a las necesidades materiales que realmente expresan las diferentes poblaciones de todos los países de Europa, que sino responden a intereses del capital a nivel europeo y de las diferentes realidades de los monopolios que tenemos en los diferentes países. Y pues siempre es una cuestión de lucha de clase, y siempre se caracteriza en todos los países con la necesidad de construir un real polo de oposición a estas políticas que son llenamente capitalísticas, y que sea una real oposición al gobierno, no simplemente algo de fachada, y que pueda constituir una oportunidad, sobre todo por aquella parte de la población que es desilusa de todas las políticas que se han hecho de la izquierda y de la derecha por favorir el capital. Y pues lo que sentimos lo más, por ejemplo, en Italia, es la necesidad de la construcción de un partido que sea realmente popular, que sea para la clase, y que sea revolucionario en su real matriz, que no sea superficial en el análisis de las contradicciones que ahora existen y que son causadas por el desarrollo de las contradicciones del capitalismo mismo y del imperialismo a nivel global, sino que analicen todos los problemas que de estos son causados por crear una real alternativa. Sí, eso es realmente, es que todo entra en conexión con lo que decía la camarada, de entender, digamos, el resultado de las elecciones europeas como una fotografía de la manera en la que se está articulando, digamos, los distintos grupos, las distintas clases sociales en pugna, las distintas facciones de clase, su capacidad, digamos, de atraer a otras facciones, a otros grupos, ¿no? O sea, al final es una fotografía de la situación. Y en ese sentido, claro, está la cuestión del auge reaccionario, pero hay que pensar, a día de hoy en lo que es la composición del Europarlamento hay una gran mayoría aún, que es una gran mayoría europeísta.
a la que se le suma la expresión electoral de este giro reaccionario que comentábamos. Pero efectivamente nosotros tenemos que poder atender al fenómeno de la abstención y tenemos que poder atender también al fenómeno, que igual luego lo podemos hablar con más detalle, de frente a la reacción, la articulación del pragmatismo como solución, digamos, inmediata de freno a esa reacción, etcétera, etcétera. Esto en lo que es la parte más de cómo se articula el voto, de cómo se articula, digamos, la expresión política de los distintos grupos. Claro, lo que representan estas facciones, esta fotografía que veíamos en Europa, es, digamos, este giro reaccionario, cómo existen, con distintos niveles de apego al proyecto de la UE, cómo presentan soluciones basadas en, lo decía la camarada, en el nacionalismo, en el chauvinismo, en el revisionismo histórico también, que esto nos afecta particularmente en lo que respecta al anticomunismo, cómo expresan una preocupación por la cuestión migratoria en un sentido racista y de violencia contra la clase obrera migrante, y cómo estos sectores reaccionarios son representantes de lo que decíamos anteriormente, de los sectores capitalistas menos favorecidos por el proceso de creación y desarrollo de la Unión Europea. Y bueno, y hay que entender que todo esto tiene muchos matices, no son sectores homogéneos, hay intereses de distintas facciones burguesas en función de lo que son las propias contradicciones del imperialismo a día de hoy, del imperialismo europeo, en el sentido de el capital o la procedencia del capital con la que estos partidos o expresiones reaccionarias más les interesa coaligarse, o con el que más interés tienen en relacionarse, mediado evidentemente por la cuestión de la guerra y por la cuestión de las tensiones imperialistas en agudización ahora mismo. Y por bajar un poco ya a lo concreto y meternos en Italia, por ejemplo, el gobierno de Meloni, ¿qué caracterización tenéis de ese gobierno? ¿Qué medidas ha llevado a cabo? Bueno, la natura reaccionaria del gobierno Meloni es evidente y creo que es necesario decir algo antes de caracterizar el gobierno Meloni, y es que si la derecha en Italia ha tomado el poder y con una mayoría evidente, bueno, es también porque todas las políticas que se han promovido desde la izquierda hacia la derecha han siempre sido políticas muy oportunistas que siempre intentaban de crear una oposición entre dos polos del gobierno, pero que simplemente seguían a diferentes sectores de la burguesía y a sus intereses, y esto es lo que más ha creado la desilusión y el alejamiento de la población hacia la política, también en los momentos concretos y activos de política, si queremos, que es, por ejemplo, la votación, ¿no? Y bueno, si ahora estamos en el estado en el que en Italia vemos al gobierno más de derecha de la historia de la República Italiana, es también por estas compartidas responsabilidades. Y bueno, vemos a la caracterización del gobierno de Meloni como un gobierno muy de derecha contra los trabajadores, que promueve desde que salió al poder muchas reformas contra, por ejemplo, las manifestaciones, los derechos sindicales. Ahora están aprobando el decreto trabajo, que es un decreto que intenta profundizar la precarización del trabajo y que cancela completamente lo que era el decreto dignidad precedente, en el que se ponían 2 años máximo para ser asumidos con contratos regulares y de larga durada. Ahora con el decreto el decreto trabajo, lo que se pone es 12 meses más de precariedad, esto con la excusa de facilitar la flexibilidad entre el mercado del trabajo, y bueno, esto significa simplemente que por toda la clase obrera esto es un desarrollo de la precariedad, de las condiciones de trabajo sin alguna protección. Y también creo que
la política que el gobierno está siguiendo a nivel ideológico no se ve solamente en la implicación en el trabajo, porque bueno, está empleada en todos los sectores de la sociedad, y pues también las reformas que están aprobando, por ejemplo, en la escuela, bien se correlan a este proceso de precarización del mundo del trabajo, porque, por ejemplo, la propuesta del ministro de la Escuela Valditara de aprobar la reforma Valditara sobre el empleamiento de la alternanza escuela-laboro siempre en esta dirección de precarizar el mundo del trabajo y de fornir a las diferentes empresas también trabajo gratuito sin la necesidad de pagar a nadie, y esto precariza también la posibilidad del poder contractual de los trabajadores y así. Y frente a, bueno, es que claro, el marco este y el escenario lo conocemos, quiero decir, porque aquí prácticas no remuneradas, bueno, pues todo el tema de la flexibilidad de los contratos y demás lo conocemos, y especialmente agudizado en la juventud. ¿Qué respuesta da el Fronte a todo esto y qué movilizaciones estáis llevando a cabo? Bueno, que nosotros intentamos organizar y difundir conciencia entre la que es la actual situación del gobierno, porque el alejamiento de la juventud de la política significa también que no son formados e informados sobre lo que está sucediendo en su mismo país, y pues a través de la ópera de difusión de la información, a través de las redes sociales, pero también a través de Avanguardia, que es nuestra revista, sí, estamos intentando de un poquito emplearnos en la comunicación con los jóvenes, pero que también creemos que la organización real se hace a través de la lucha, y que hemos organizado muchas movilizaciones hace 3 años, cuando murieron los 3 chicos en alternanza escuela-laboro, y ahí parecía que finalmente se estaba construyendo algo similar al movimiento de los estudiantes que había antes de los años 80, pero que bueno, es todavía difícil porque bueno, la desilusión es grande, el acercamiento a la política es difícil, sobre todo entre los más jóvenes, y sobre todo la represión es algo que pone miedo a los jóvenes y nos hace más difícil el trabajo en acercar a los estudiantes y a los trabajadores también en la lucha por sus propios derechos, pero que es un proceso muy largo que tenemos que desarrollar en años, y en esto estamos intentando de empuntar nuestro trabajo ahora. Y antes comentábamos, Eva, el tema de la permeabilidad de todos estos discursos de odio entre la juventud, por ejemplo, el tema de la inmigración, que se comenta mucho, se ve en redes sociales. ¿Calan realmente estos discursos entre la juventud? ¿Cuál es la perspectiva de la juventud comunista de esto? Hombre, evidentemente sí calan. La cuestión de esto es cómo dimensionamos adecuadamente para que esto no se convierta en una especie de criminalización casi esencialista de la juventud, ¿no? De que por el hecho de ser joven pues tienes más facilidad, ¿no? Y que si esto existe es por unas condiciones de vida y por un momento histórico también de socialización de la juventud, que yo creo que es donde tenemos que ubicar adecuadamente el fenómeno, y además sin generalizarlo y sin disociarlo de lo que sí que son tendencias que articulan político-ideológicamente a la juventud, que las mencionábamos antes, toda la parte de la desafección, que tiene su reflejo a nivel electoral en lo que pudiéramos llamar abstencionismo, pero también la lógica pragmática. Es decir, esto que decíamos del pensamiento PSOE, realmente entre la juventud es una cosa que existe, ¿no? Y que articula la práctica política de una gran parte de jóvenes. Y la cuestión es que, claro, todo esto se da en un contexto
de dificultades para la política revolucionaria, de derrota histórica, temporal del comunismo, donde, claro, en la vida real, en los espacios, lo comentaba antes la camarada, en los espacios de desarrollo de la propia vida social, en los espacios de trabajo, en los centros de estudio, pues todavía no hay un proyecto revolucionario, un partido comunista y un entorno de ese partido lo suficientemente fuerte como para tener la fortaleza material de decir, no, es que hay una alternativa y es que te lo voy a demostrar en la práctica de la política, de manera que no sea una cosa solamente retórica, que yo te tenga que convencer por mis propios argumentos de que hay que construir el partido, de que lo que sea, ¿no? Sino que te lo estoy demostrando en la propia lucha de clases, ¿no? Entonces, esta correlación de fuerzas, que es consecuencia pues de toda nuestra historia de lucha, pues hace que efectivamente en los espacios en los que la base social de la reacción es compartida con pues, determinados sectores de nuestra clase, los espacios de vida, etcétera, etcétera, pues se puedan, y además en este contexto de desafección, de agudización, de empeoramiento de las condiciones vitales, pues exista cierto suelo social para que el discurso reaccionario pues encuentre canales de difusión, ¿no? Y esto, los sectores sociales reaccionarios o que históricamente han conformado la base social de la reacción, pues lo detectan y utilizan los canales que más funcionales les son, por esto toda la parte como de las redes sociales, que también como que se hiperboliza mucho, ¿no? Toda la parte de, no, es que la cosa está tonta, ¿no? Es que, claro, el TikTok no sé qué, pues bueno, tiene parte de verdad, y tiene que ver un poco pues, con esta cuestión, ¿no? No obstante, claro, esto lo tenemos que dimensionar adecuadamente y siempre pensarlo desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, es decir, nuestra tarea ahí es alterar esa correlación de fuerzas y detectar que precisamente es nuestra propia estructuración, la propia estructuración del comunismo en los espacios de vida de la juventud, lo que puede digamos, cercenar todos los canales de reproducción de lo que son los discursos reaccionarios y de lo que es la política reaccionaria. Bueno, pienso que esto es uno de los cómpitos más difíciles que nos ponemos como juventud comunistas y como alternativa comunistas a lo que está sucediendo, porque bueno, es difícil de hacer una lucha ideológica cuando todos los medios de comunicación son en la mano de la clase dominante, pero que intentar en esto es importante tan como la lucha económica y la lucha política, y pienso que sobre todo sobre la cuestión de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que todas las maneras racistas de dibujarlo son frutos de todas cuestiones sobreestructurales y que en tentar de bueno, que no me viene la palabra, intentar de construir estas retóricas que son muy racistas, muy reaccionarias, tenemos sobre todo que partir desde la base de lo que se encuentra en los discursos que hacen, por ejemplo, los partidos de la derecha. Por ejemplo, que no existe una diferencia real entre los prófugos o los migrantes económicos, que si la cuestión es que existe un factor de la inmigración masiva a nivel internacional, es porque esto es el resultado de las políticas imperialistas a nivel mundial y que pues tenemos que poner una alternativa a la narración corriente y dominante, y esto se hace bueno, empezando a hablar con toda la gente de manera muy difícil, pero que para intentar de construir una real oposición a la que es la dominancia ideológica que ahora existe. Es que esto es muy importante porque además la cuestión de la inmigración, y en España particularmente con la inmigración procedente de países islámicos, hay un ensañamiento especial por parte de las fuerzas reaccionarias, y es que es fundamental que se pueda digamos, dar ese combate contra el discurso xenófobo, contra el discurso
racista de la reacción, en el sentido de sustanciarlo en el desarrollo concreto de la lucha de clases y de los intereses que representan estos grupos. Porque al final, si nosotros podemos explicar que la migración es un fenómeno absolutamente vinculado en sus fundamentos al imperialismo, donde la clase obrera migrante está huyendo de la depauperación en sus respectivos países o de fenómenos imperialistas como la guerra, en sus propios países para encontrar mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo, digamos, es mucho más fácil llegar a la conclusión lógica de, por un lado, la denuncia del modelo migratorio de la Unión Europea, sabiendo que en el marco de la Unión Europea no hay posibilidad de frenar la explotación agudizada, las particulares condiciones de explotación exacerbada a la que están abocados la clase obrera migrante, nuestros hermanos de clase. Esto por un lado, y luego por otro lado, planteando que no hay divorcio entre la clase obrera migrante y la clase obrera que ha nacido aquí, y que nuestro trabajo, la tarea de los comunistas, es la unificación política de toda la clase obrera, independientemente de su origen y de su procedencia, partiendo de la base de esas condiciones concretas en las que se desarrollan los procesos de migración, de tal manera que nuestra propuesta estratégica es esa, sabiendo que hay particulares condiciones, igual que en otros sectores más vulnerables de la clase, como pues, las mujeres trabajadoras, la juventud, que tenemos particulares condiciones que por cuestiones históricas pues, se dificulta nuestra organización, nuestra estructuración política y sindical. Tenemos que hacer un trabajo particular y específico hacia estos sectores de la clase, impulsando pues todo ese trabajo de desarrollo de su propia lucha, de generación de espacios de estructuración, bajo el paraguas de la solidaridad internacionalista, ¿no? Que es un poco la clave. Quería preguntarte, Eva, porque últimamente se ha hablado mucho. Sobre todo, bueno, os ha escuchado más a raíz de las elecciones en Francia sobre el tema de los frentes populares, por ejemplo. ¿Qué pensamos de los frentes populares? Bueno, pues hay un artículo cuya lectura recomiendo, que se ha publicado recientemente en Nuevo Rumbo, que es el periódico del partido. No recuerdo qué título tiene, pero comienza diciendo que la gran pregunta es que por qué 80 años después de la liberación de París, sigue siendo, o sea, nos seguimos planteando esta pregunta, ¿no? Y sigue siendo una posibilidad real que resurja la ultraderecha, la reacción, llamémoslo X. Y la cuestión es que se han mantenido vivas, o se responde un poco así, ¿no? Que se han mantenido vivos los fundamentos o las bases materiales de la existencia de la reacción, porque es un fenómeno puramente capitalista. Lo que decía al principio, no es una disfunción, es un fenómeno esencialmente capitalista. Claro, con la cuestión de los nuevos frentes populares o el nuevo Frente Popular, tal y cual, es curioso porque el programa del nuevo Frente Popular francés realmente no difiere en lo esencial de lo que planteaba o de lo que ha venido planteando el gobierno de coalición que tenemos en España, ¿no? Pues son medidas, la subida del salario mínimo, Se nos cayó. Bueno, no pasa nada, siempre pasa. Lo que decía, la subida del SMI, justicia fiscal, edad de jubilación, reindustrialización. Luego es curioso porque es pleno alineamiento con la política de la guerra, apoyo incondicional a Ucrania y alineamiento total con la política militar de la OTAN y de la Unión Europea, que esto hay que decirlo. Y en ese sentido pues son homologables realmente los programas. Nosotros en España tenemos la experiencia de que, bueno, aparte de que este programa sea un programa muy de mínimos, ¿no? Está además limitado en su propia práctica por determinaciones particulares, por el propio desarrollo, ¿no? de esta política, por las presiones corporativas a las que se enfrentan, que existen también, lo estamos viendo en España. Y bueno, y son programas que están profundamente alineados con el europeísmo,
las exigencias de la Unión Europea. Tiene que ver también una cosa que comentábamos anteriormente, cuando hablábamos de las articulaciones de la reacción y cómo había ciertas sinergias entre digamos, lo que son las expresiones más reaccionarias y determinados sectores de la aristocracia obrera, etcétera, que es que, claro, tenemos que analizar cómo se articula la socialdemocracia a día de hoy, cuyos márgenes son cada vez más estrechos porque están más limitados a lo que permite el capitalismo en cada coyuntura histórica, y son programas que cada vez van renunciando más y más a lo que históricamente pudiéramos haber entendido por socialdemocracia, y cada vez son programas que están más alineados con lo que son las necesidades del capitalismo, pero que tienen una cuestión, un elemento determinante, que es lo que diferencia, por ejemplo, aunque comentaba la camarada en Italia, se pueden estar viviendo reformas que tienen mucho que ver con lo que conocemos nosotros en España, con todo lo que tiene que ver con el paradigma de la flexiseguridad o de la flexibilización de las relaciones laborales, cómo se relaciona esto con reformas educativas, es decir, son tendencias que son homólogas porque estamos hablando de la Unión Europea y todo esto, ¿no? Pero es verdad que la diferencia particular que existe en España es que esto se da desde una posición de preocupación de nuestro gobierno por compensar de alguna manera las capas asalariadas como medio de lograr la paz social. Es decir, hay una parte de buscar que estas reformas en España se den a través del consenso, a través de un enraizamiento muy fuerte de lo que es la política gubernamental entre las organizaciones clasistas, o donde se organiza la clase obrera, con un apoyo, una preocupación específica de ganarse ese favor, ¿no?, de determinadas capas de nuestra clase en pos de la paz social, del consenso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco en síntesis. Y claro, o sea, quiero decir, y esto, todo el tema de los frentes populares, bueno, aquí lo sabemos bien con el gobierno socialdemócrata, pero ¿es esto mejor que lo otro? Lo otro es la reacción, lo otro es el oscurantismo, ¿es todo lo peor? Claro, es que esta es la gran pregunta, porque además es que es una de las cuestiones con las que es más difícil romper. Yo cuando hablo con familiares, que claro, que te dicen ya, pero es que será mejor esto, ¿no? Si o sea, no voto al PSOE... Asumo que la vida que existe mayoritariamente pues no es muy buena, digamos. Sí, partiendo de ahí, claro. Pero claro, y aquí hay que tener cuidado con no caer en ese cinismo de no tener una preocupación real por lo que implica la reacción, porque efectivamente supone peligros reales en lo que tiene que ver con la limitación de derechos políticos, en lo que tiene que ver con la violencia directa que se ejerce y que se promueve hacia los sectores más vulnerables de nuestra clase. Entonces, y esto es real, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con esto, pero también saber señalar cuál es el papel histórico de la socialdemocracia, como además vía tremendamente temporal e inmediata de contener a la reacción o a la ultraderecha. Y ahí está entender, digamos, el pragmatismo, o la expresión, digamos, pragmática cuando hablas con la gente, como también expresión de eso que decíamos antes, de no sentir al partido, de no sentir que existe una fuerza capaz de representar una alternativa real lo suficientemente desarrollada, ¿no? Entonces, claro, esta falta de experiencia práctica revolucionaria es un elemento. Ahí creo que tenemos que partir de una cierta aceptación de que hay cierta coherencia en este pensamiento bueno, más inmediato, más cortoplacista, más de apoyar esa urgencia de la contención frente a la barbarie de la reacción, pero comprendiendo cuáles son sus fundamentos materiales en la correlación de fuerzas, saber también romper con él, es decir, saber exponer que esta urgencia frente a la barbarie realmente no es funcional o no sirve a los intereses de la clase obrera, porque, digamos que, lo decía la camarada también, la propia socialdemocracia alimenta las condiciones sociales, las condiciones materiales que aupan a la reacción, ¿no? Y esto, por un lado. Y entonces la conclusión de esto es que la socialdemocracia
solo puede resistir muy poquito y muy temporalmente lo que es la propia reacción, porque la reacción va creciendo al calor de las propias relaciones sociales. Y entonces ahí llegamos a lo que inicialmente comentaba la camarada, que es la necesidad de un partido comunista que sea capaz de representar y de confirmarse como una alternativa definitiva al germen de la propia reacción, que es el poder capitalista y las relaciones de poder capitalistas. Bueno, que yo quería adquirir solamente una cosa, que es que, bueno, como bien decía Eva, que no existe lo mejor, y esto es algo que tenemos que explicar claramente a la clase obrera. Es decir, que no existe la alternativa mejor a la otra, pues que si no quieres la derecha reaccionaria, tienes que votar a la alternativa que es la única posible y que es socialdemócrata, que es oportunista en todas sus formas, que, bueno, que si en futuro va a existir una Europa que sea de la población, de los pueblos, va a existir solamente después de la caída de la Europa del capital, y pues que en la construcción de una alternativa real esto es el objetivo, y que entre todos los países tenemos que luchar contra nuestra burguesía en nuestro propio país a través de la alianza del internacionalismo proletario como manera de interpretar a las diferentes relaciones que sí existen entre los diferentes países, y que nos pones en una lucha de clase real en la que todos los proletarios son unidos en las contradicciones que viven todos los días contra una clase que siempre defiende a sus intereses a nivel nacional, también como a nivel europeo. Y pues que la alternativa existe, pero que tiene que ser construida y que ya no está ahí. Pues con esto yo creo que vamos a ir cerrando ya. No sé si queréis añadir alguna última cosa que se haya quedado por ahí en el tintero. Yo creo que no, que hemos más o menos abordado todos los ejes que teníamos planificados. Nada, os cedo el último turno de palabra en realidad otra vez. Bueno, yo creo que sí, que hemos ido tocando todo lo que queríamos tocar y lo que era pertinente tocar. Simplemente, pues por concluir, hemos ido comentando muchas veces a lo largo del programa pues la situación, digamos, de derrota de la que partimos, que no puede convertirse en estado de ánimo general de las fuerzas que estamos llamadas a digamos, recomponer esa alternativa, ¿no? Sino que al revés, que todo tiene que colocarse en una dinámica de aprender a luchar en todas las condiciones, y la situación histórica en la que nos ha tocado luchar es esta, y con todo el ánimo y con todo el espíritu revolucionario lo que tenemos o por donde tenemos que empezar es por reconocer muy bien cuál es el entramado concreto y la correlación de fuerzas en la que estamos desarrollando nuestra propia lucha, y definir muy bien cuáles son nuestras tareas inmediatas insertas en una estrategia general que en todo momento para los partidos comunistas pues implica el colocar, para los partidos comunistas que han aprendido de su tradición histórica y de su experiencia histórica, implica colocar en el centro la cuestión del poder, saber colocar, digamos, la dirección y la orientación o la hegemonía del proletariado en lo que es todo el proceso de generación de estructuras y de entramados de poder, y supeditar a esto pues cualquier táctica de lucha que se pueda definir contra las distintas expresiones reaccionarias que puedan existir. Pues yo creo que con esto acabamos. Os dejo también que sigamos disfrutando del campamento, que todavía queda. Y nada, sí, queda lo mejor, de hecho. Nada, de nuevo daros las gracias por haber atendido al podcast. Espero que nuestros espectadores de aquí, físicos, concretos, inmediatos, se lo hayan pasado bien. Y nada, pido un fuerte aplauso para las invitadas y muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo proletario.
Malgré le capitalisme